En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Estamos desarrollando el tema sobre las características de lo que es ser cristiano o discípulo. Podríamos también llamar al tema demandas del discipulado cristiano. El asunto es que todo el Nuevo Testamento son las demandas. No solamente el Nuevo Testamento, sino toda la Biblia presenta a nosotros las demandas de cómo debemos de vivir. No, las enseñanzas sobre el discipulado cristiano no son exclusivas de un grupo de personas comprometidas. En realidad son las demandas bíblicas. Desde la primera página hasta la última de este libro o de esta colección de libros, habla de cómo debemos de vivir. Son las demandas de Dios. Son los mandamientos de Dios, de los cuales Juan habló diciendo que no son gravosos. Los mandamientos de Dios son dulces como la miel. Los mandamientos de Dios son agradables, producen vida. Los mandamientos de Dios nos conceden la sabiduría, la ciencia, la inteligencia para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y agradarle. Entonces, hay algunos textos en las Escrituras. Vamos a volver a lo básico, a los evangelios, como Mateo capítulo 10, donde se habla de que debemos de tener un amor supremo por el Señor, que es otra de las características de una persona que dice ser cristiana. Las características de una persona que dice ser discípulo o discípula de Jesucristo. Mateo 10, 34 al 39. Jesús es el que está hablando, y está hablando a la gente que lo rodea, a la gente que solía siempre acompañarlo en sus viajes misioneros. Y él dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino guerra o espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre con su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa, de su propia familia. Y luego enfatiza: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Vamos a analizar brevemente estas palabras de Jesús. Él dice que a causa del estilo de vida que Él demanda de nosotros, va a haber disensiones en el seno del hogar, en lo más íntimo, en lo que más amamos, que es la familia. A veces hay contradicciones,
un miembro, 2 miembros, 3 miembros de una familia se convierten a Cristo. Y estos que se convirtieron a Cristo tienen un cambio radical. Ya no viven de acuerdo a los antivalores del mundo. Ya no practican el pecado. Ya no hablan como hablaban antes. Ya las palabras de su boca no son corrompidas, porque están ya constituidos en seguidores de Cristo, en discípulos de Cristo. Pero habitan todavía en un hogar donde hay varias personas que no son cristianas. Entonces ahora hay una especie ahí de doble moral, pero en el buen sentido de la palabra. Ahí los que son convertidos a Cristo viven de acuerdo a la moral de Cristo, a los mandamientos y a la ética cristiana. Pero los que no son de Cristo no viven así. Entonces empiezan a haber choques, disensiones. Eso es lo que dijo Jesús. Yo no he venido a traer paz a causa de que ustedes se van a entregar totalmente a mí y que van a vivir mi palabra en el hogar mismo. Van a haber problemas. Eso sucede muchas veces cuando una mujer casada se entrega a Cristo y su marido no. O lo contrario. Y entonces el inconverso impide que la persona cristiana adore a Dios, vaya al templo y adore al Señor, o le sirva. Y consideran chocante y hasta incomprensible el hecho de que amemos tanto, pero tanto al Señor y vivamos para Él. Observan eso y nos dicen que nos hemos vuelto fanáticos. No es fanatismo, es simplemente que nosotros somos discípulos comprometidos con el Señor y que vivimos de acuerdo a sus mandamientos y a su palabra y que amamos al Señor muy por encima de cualquier tipo de amor que haya en este mundo. Entonces hay disensiones. Es lo que está diciendo aquí. He venido para poner en disensión al hombre contra el padre, a la hija contra la madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del creyente, del hombre, serán los de su propia casa. A veces hay una familia entregada totalmente a una religión y a un estilo de vida. Y cuando alguien se convierte a Cristo, entonces lo menosprecian y también lo amenazan que lo van a echar del seno del hogar. Y puede ser que el padre y la madre le digan al hijo o a la hija que se ha entregado a Cristo: ya no eres mi hija, te vamos a desheredar. Y hacen todo lo posible por hacer que esa persona abandone a Cristo. La presión es grande, muy grande. Está tan presionado. Entonces el creyente tiene que tomar su decisión de ser fiel a Cristo o no serle. Por eso aquí dice, el que ama a padre, porque si el padre no es cristiano y presiona al hijo o a la hija, entonces el Señor dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Se trata del amor. Se trata de compromiso. Se trata de que en nuestra sociedad vamos a tener y tenemos todos los días, tenemos presión. El mundo, la cultura, la gente.
Nuestros propios familiares presionan sobre nosotros para que no amemos a Cristo, para que no le sirvamos, para que no vivamos para Cristo. Por eso el Señor habla aquí y dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Así que este asunto de ser cristiano es un asunto de dignidad. ¿Recuerdan cuando Pedro le falló al Señor y le negó 3 veces? Él no se consideró digno. Había fallado al Señor. Estaba moralmente destrozado. Su autoestima estaba en los suelos. Él ciertamente amaba a su Señor, pero le había fallado. Frente a la amenaza de morir por permanecer fiel a Cristo, él le había negado 3 veces. Así que debemos de vivir diariamente procurando ser digno de Cristo, fiel a Cristo. Aunque nuestra madre, a quien amamos, aunque nuestro padre, a quien amamos y admiramos, aunque nuestro hermano, aunque nuestra familia, a la cual le tenemos un afecto grandísimo, si ellos nos presionan a nosotros para que neguemos a Cristo, nosotros debemos de entender que debemos de amar más a Cristo. A Cristo, a Dios, debemos de tenerle un amor supremo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amar a Dios sobre todo. Ese es el mandamiento, el principal mandamiento, el primer mandamiento de la ley de Dios. Y Cristo está planteando esta. Porque en ciertas culturas se da eso. Que cuando alguien se convierte a Cristo es desechado, es echado fuera del hogar. En nuestro caso tal vez no se llega a ese extremo, pero todos los días hay presión, todos los días. No nos dejan leer la Biblia, no nos dejan orar con tranquilidad, no quieren que nosotros vivamos de acuerdo a los principios del Evangelio. Pedro dice que les parece extraño que nosotros no vivamos como vivíamos antes, en disolución, en pecado, en corrupción. Les parece extraño. El Evangelio, dicen algunos teólogos, es una contracultura. O sea, el Evangelio es la cultura de Dios, que está en contra de las culturas del mundo. Porque el mundo se ha corrompido y está bajo la potestad de Satanás. Es un conflicto constante de todos los días. Usted mira la televisión y ahí está el conflicto porque ahí se proclaman los antivalores del mundo. Lee un libro y ahí también, porque el mundo está bajo la potestad de Satanás y no tiene la sabiduría de Dios, sino la sabiduría es terrenal, propia de este mundo, animal o natural, propia del ser humano caído, y diabólica porque Satanás ha influenciado y engañado al mundo entero. Así que hay conflicto diario, y el cristiano, el discípulo, tiene que lidiar con eso y cada momento debe de procurar ser digno del Señor, honrar al Señor, vivir para el Señor. Y Él demanda amor supremo por Él. Y habla que dice, y el que haya su vida la perderá, porque hay gente que vive para sí, para sus propios intereses.
Y el cristiano no puede vivir para sí, ni para sus propios intereses. El cristiano se somete a la voluntad de Dios. El cristiano todos los días en la mañana cuando ora, hace esta pregunta: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Aquí estoy, Señor, disponible para ti. Así que Él demanda un sacrificio supremo por Él y por su causa. El que haya la vida, la perderá. O sea, el que vive para sí, se perderá. Y el que pierde su vida o renuncia a una vida de pecado, de egoísmo, de autosatisfacción por Cristo, entonces él hallará la vida. Parece una contradicción, pero no lo es. Sí es una paradoja. Y esta es una lucha diaria. El discípulo tiene esta lucha diaria. Se trata de fidelidad, se trata de entrega, se trata de compromiso total con el Señor. Y cuando vivimos así, entonces empezamos a experimentar la vida que Cristo dijo que es abundante. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vivimos en una cultura donde la gente evade el compromiso, donde el hombre y la mujer quieren vivir juntos pero no casados. Nadie quiere comprometerse en nada. Nadie quiere establecer compromisos. Elude el compromiso. Es uno de los signos de esta cultura. Pero cuando venimos a Cristo, lo primero que el Señor nos dice es: bien, ¿me quieren seguir? Bien, establezcamos un compromiso total, radical, para toda la vida. ¿Quieren venir en pos de mí? ¿Quieren ser mis discípulos? ¿Quieren ser cristianos? Niéguense a sí mismos. Comprométanse. Y si es posible, si las circunstancias así lo demandan, deben de estar dispuestos a dar su vida por mí y por el Evangelio. Eso es lo que significa perder la vida. Todos los días, amado hermano y hermana, estamos perdiendo la vida para ganarla. Para ganar la vida de Cristo. Pablo dice: yo he renunciado a todo lo que para mí era ganancia, con tal de ganar a Cristo, el conocimiento de Cristo, todo lo he reputado como estiércol, con tal de ganar a Cristo. Eso es el cristianismo, dar todo para comprar la perla de gran precio. Así pues, amados hermanos, bueno es que regresemos a estos textos básicos y esenciales. Este es el fundamento de una vida cristiana. Cuando establecemos ese compromiso con el Señor, no habrá nada ni nadie que nos derribe, que nos haga caer, porque desde el principio estuvimos dispuestos a dar nuestra vida al Señor, a renunciar a todo. Perdimos totalmente la vida para ganar la vida de Cristo. Muy bien, mañana seguiremos hablando un poquito más de estos textos, tratando de profundizar en ellos, según las palabras y la sabiduría que Dios nos da para explicar estas cosas del reino de los cielos a los hermanos y a las hermanas. Pero si queremos saber si de verdad somos cristianos, tenemos que volver a estos fundamentos, analizarlos y juzgar nuestra vida a la luz de estas enseñanzas.
entonces podríamos decir, soy verdadero hijo de Dios, soy verdadero cristiano, soy un verdadero o verdadera discípula del Señor. Que Dios, amado, le bendiga a usted, a su cónyuge, a su familia, y oremos, y todos los días cuando oremos, renovemos este compromiso con el Señor, este pacto con el Señor. Dios le guarde, Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.